Muy buenos días, queremos compartir este devocional donde estamos enseñando acerca del libro de Esdras con esta intención de que Dios bendiga tu día y que te nutras de la palabra del Señor, ¿no? Aprendemos mucho de la Biblia, aprendemos para nuestra propia vida, cada generación se nutre de la palabra del Señor. Y en este caso, el libro de Esdras es un libro escrito en el contexto del regreso desde la cautividad, la cautividad en Babilonia. Dios, en un trato especial con su pueblo, había llevado cautivo a Israel a través de los caldeos, de los babilónicos, a Babilonia, ¿no? Jeremías fue el último profeta, él profetizó que volverían a los 70 años. Ahí que están cumpliéndose los 70 años, Ciro, el rey de Persia en ese momento, Babilonia lo toma Persia, y el rey de Persia decreta que tienen que volver a construir el templo. Y acá aparece un personaje muy interesante en estos primeros capítulos de Esdras. Es Zorobabel. Zorobabel es mencionado en la Biblia porque está en el linaje de Jesús, es un antecesor de Jesús, un descendiente de David, y por él sigue, digamos, una corriente de sangre hasta llegar hasta el mismo Señor Jesús. En la genealogía de Mateo capítulo 1 aparece Zorobabel como un gran siervo de Dios, un líder de Judá y posiblemente el primer líder de la cautividad que regresa a Jerusalén por este mandato del rey de Sirio. Ahora yo quiero leerte capítulo 3 versículo 3. Esto dice la palabra del Señor. Dice que llegaron y aunque sufrieron muchas amenazas por los samaritanos, por la gente que vivía alrededor, esto es lo que hicieron apenas llegaron, esto es lo primero que hicieron. Dice, a pesar, capítulo 3, versículo 3, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocausto al Señor. Lo primero que hicieron cuando llegaron fue establecer el altar de adoración. En ese momento el holocausto era un sacrificio que hoy no es necesario hacer porque Jesús es el sacrificio. Pero esto es lo que hicieron, adoración mañana y tarde adoración al Señor. Esto es lo primero que hicieron. Antes de construir el templo, antes de tener un lugar para adorar, ellos ya estaban adorando, ¿sí? No esperaron a tener el templo. Y dice que este mismo capítulo cuenta al final cómo ellos pusieron los cimientos. Dice que la generación que habían sido niños, que alcanzaron a ver la majestuosidad del templo de Salomón, alcanzó a ver cómo ellos echaban los cimientos. Dice que los jóvenes cantaban de alegría y los ancianos que habían conocido el antiguo templo lloraban. Y esas voces se mezclaron como una misma alabanza al Señor. Ellos estaban en una nueva etapa, después de un trato de Dios para con su pueblo. En el desierto ellos en la cautividad aprendieron a priorizar al Señor. En el trato con Dios ellos aprendieron a pulir su fe, a ser obedientes a Dios, a ser leales a Dios. Y venían con un corazón cambiados y decididos a no volver a cometer más errores. Ese fue el trato que Dios tuvo con Israel. Aprendemos mucho de esto. ¿Y qué te dice esto a ti? ¿Qué trato está haciendo el Señor contigo? Quiero bendecirte en este día para que medites en la palabra del Señor. Hay muchas riquezas en ella. Que Dios te bendiga.